Bueno, ¿cómo le va, doctora? Feliz año, gracias por atendernos. Bueno, en el cierre de este 2024 se dieron casos vinculados a la política de violencia de género política, de escraches políticos, ya sea en medios de comunicación, en redes sociales. ¿Vale todo acá? Bueno, es un gusto para mí recibirlos, ¿no? No, claro que no, no vale todo. Eh, Siempre se alude a la libertad de prensa o a la libertad de expresión como un derecho. Lo que tenemos que entender todos es que ningún derecho es absoluto. Todo derecho tiene un límite. Y el límite está dado por la dignidad, el honor. Fíjense en ustedes que ya en el año 2019 se reformó la ley de la 26485, que es la ley de protección integral de las mujeres. Se reformó integrando una modalidad y un tipo de violencia, que es la violencia de género política, pública política y privada política. Hay una denuncia, ¿no?, de una legisladora a un propietario de un medio. Sí, yo tengo en realidad dos denuncias por violencia política de dos legisladoras, una diputada y una senadora, ¿sí? Contra las mismas personas. Y tengo además en cartera una denuncia de una concejal también a otro medio de difusión, las tres como violencia política. Y esta violencia es terrible. La violencia a la que ustedes se están refiriendo es la violencia contra una diputada o una senadora. Ambas dos, de la diputada primero. Bien, eh, fíjense en ustedes que esta modalidad de violencia no es común, yo diría que es muy, pero muy grave, sobre todo cuando es una violencia de género política, porque atiende no contra la legisladora solamente, que es quien puso la denuncia, sino contra todas las mujeres en general, porque hay teóricos que sostienen que esta violencia es un delito mensaje. Cuando los medios de difusión tergiversan, ofenden la dignidad de una persona, como es el caso al que ustedes se están refiriendo, fíjense de que a quien se denunció como agresor, que además tiene el dominio de un diario digital, figura como propietario del dominio, y que además es director, según algunas notas periodísticas de ese diario, no se ha referido a la legisladora por sus tareas, ni por sus pensamientos políticos, ni por su ideología. Todos somos dueños de criticar. Yo particularmente soy fan del control social y de la libre expresión. Pero insisto, esto tiene un límite. Cuando esa crítica no tiene que ver con su función, sino con estereotipos de género, con su apariencia física, con la humillación y el menoscabo de su apariencia física, y lo que es peor, en una última nota, porque lo he escuchado a quien se ha denunciado hablar de cosas que no se han denunciado como tal, sino y no reconoce el objeto de la denuncia. El objeto de la denuncia fundamental ha sido, hemos presentado cerca de 50 notas del diario, 50 desde el año 2018, un acoso político terrible. Insisto, hablando de apariencia física, humillante, pero una nota, creo que es del 27 de noviembre, ha rebasado el límite. No puedo reproducirla, porque reproducirla significaría revictimizar e injuriar de quien se habla, ¿sí? Pero la nota a lo que se refiere falsamente es incluso a una conducta sexual de la diputada, ¿sí? Ustedes son un medio de comunicación y ustedes saben que no se puede hacer eso contra una persona escudándose en, ¿no?, en la libertad de prensa. Esto no es libertad de prensa, muchachos, esto es libertinaje. Y no se puede utilizar los medios para disfrazar lo que se ha dicho, tratando de ver de que fue una crítica a la función. ¿Cómo va a ser una crítica a la función hablar de la apariencia física
humillando y además ahora combatiendo la ética de la legisladora por supuestas conductas sexuales que son absolutamente falsas. Bien, en las últimas semanas, doctor, y seguramente lo vio en todos los medios, hay una acusación a un legislador nacional también por el uso de las redes sociales y de los medios de comunicación difamando a otros. ¿Se volvió moneda corriente esto? ¿Hay que aceptarlo así, que es parte del juego? Creo que no se debe aceptarlo. Es más, fíjense ustedes que más allá de la ley de violencia reformulada, MESECVI, que explico de qué se trata porque mucha gente no sabe, MESECVI es el mecanismo de control de la Convención Belén do Pará, formada por juristas expertos de varios estados que controlan el compromiso que tiene cada estado con Belén do Pará. Y en respecto a la violencia política, tiene una recomendación a los estados que vamos a tener que yo a veces veo que dicen, bueno, pero ahora ya esto no existe. ¿Cómo no? Si el Estado argentino tiene convenciones múltiples firmadas en cuanto a la prevención y a la erradicación de la violencia. Y la violencia política con la recomendación de MESECVI, ¿sí? Ha puesto en cartera esto lo que ustedes dicen, ¿no? El incremento de la violencia política. Insisto, y sobre todo en las mujeres, porque en las Américas, me refiero a América del Norte, América del Sur, América Central, hay una evolución en cuanto a los cupos y a los escaños, sobre todo en la tarea legislativa, pero bajo ningún punto de vista es el 50% de los escaños. Y yo les decía recién que es una de las peores violencias porque tiene un mensaje dirigido a las mujeres en general. No se presenten, no participen, la política no es para ustedes. Y van a estar sometidas a esto si están en carrera política. Esto atenta contra la democracia, contra la igualdad. No podemos permitirlo. Y respecto al otro caso del que ustedes están hablando, no conozco los pormenores de la causa, sí respecto a la diputada y a la senadora, que también con la senadora se ha pretendido que un proyecto de ley presentado por la senadora ha sido un resultado de una agresión sexual, una cosa desopilante y fuera de lugar de todos modos, ¿no? Insisto, tenemos que combatir esto. Claro, doctora, fake news se están utilizando mucho ahora. Bueno, fíjense ustedes que yo siempre digo, ¿no? Ustedes tienen como medios de difusión una ética exacerbada que deben tener. Es más, diría, más rigurosa que con el resto, porque ustedes son formadores de opinión. No se puede decir yo reproduzco una noticia que me llegó, porque me llegó la noticia. Yo tengo la responsabilidad, si difundo, de lo que estoy difundiendo. Se supone, como constructores de opinión que son, que ustedes atienden una verdad objetiva. Y esa verdad es lo que ustedes tienen que chequear, por lo menos, antes de difundir cualquier noticia. ¿Sí? Es muy grave que a la gente se traslade una contienda política en estos términos, ¿no? Pretendemos crecer y debemos crecer en igualdad, con justicia y con ética sobre todo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.